Vamos a tener una presentación del servicio de endocrinología. El doctor Sebastián Castro y el doctor Casinelli nos van a presentar unos casos clínicos. Les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, porque si no se genera mucho ruido y eso interfiere con que puedan todos escuchar correctamente el Ateneo. La idea es que luego de una presentación inicial va a haber un espacio para preguntas y en ese momento van a poder preguntar. Igualmente recuerden que pueden hacer las preguntas por escrito en el chat, así las vamos contestando. ¿Sebastián? Voy a sacar esto, perdón. ¿Me escucha? Ah, no tiene el micrófono, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? Y se escucha bien. Fuerte, pero se escucha bien. Alex. Bueno, buenos días a todos. Como recién comentaba la doctora, mi nombre es Sebastián Castro y nuestro servicio, el servicio de endocrinología, está a cargo del Ateneo Central del día de hoy. Puntualmente, el tutor del mismo es el doctor Casinelli y yo soy quien lo presenta. Mi nombre es Sebastián Castro, soy residente de tercer año. Con la idea de darle un título al Ateneo de hoy, le pusimos el nombre de raquitismo, una enfermedad no siempre carencial. Bueno, el caso clínico que motivó al Ateneo del día de hoy trata de un paciente de sexo masculino de 8 meses de edad que consultó por una fractura de húmero izquierdo. Este nene fue producto de un embarazo gemelar y ambos, el nene y la nena, tenían un hermano mayor de 8 años, sano por referencia. Los papás también referían ser sanos y la talla medio parental de ellos era de 1,70 m. Producto de la gemelaridad, probablemente nuestro caso índice nació de 36 semanas, pretérmino, pero con un peso y una talla acorde a esa edad gestacional. Fue producto de un embarazo por técnicas de fertilización in vitro y nació en el hospital alemán, contando con una pesquisa perinatal de ese centro normal. Fue dado de alta a las 96 horas, alimentándose con pecho materno y con complemento. En ese momento la marca comercial era Nutrilon 1. La evolución del caso clínico, hay algunos micrófonos abiertos, me parece. La evolución del caso clínico la voy a presentar en forma de una línea de tiempo. Nuestro paciente, y por ende también su hermana, nació en octubre del 2018. Al mes de vida presentó cólicos y vómitos, por lo que realizó una interconsulta con una gastroenteróloga del centro donde nació, del hospital alemán, donde se realizó el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Se le indicó la exclusión de los lácteos a la madre, como está indicado con este diagnóstico, y se suplementó, siguiendo las recomendaciones, con calcio elemental 1000 miligramos día en una madre lactante. A los 2 meses de edad, este bebé continuaba con cólicos y agregó diarreas frecuentes, por lo que se implementó una prueba terapéutica con una leche hidrolizado proteico extenso de la marca Nutramigen R. Prontamente, acá mostramos la composición de esa leche, que la idea no es desglosar la composición, pero mencionarles que cubre ampliamente las recomendaciones de calcio, fósforo y magnesio para los lactantes. Prontamente esa fórmula se rotó y se escaló en el esquema terapéutico de la alergia a la proteína de leche de vaca a una leche a base de aminoácidos de la marca Aminomed-R, que también cubre los requerimientos y las recomendaciones para los lactantes. A los 4 meses de edad intercurrió con vómitos y con reflujo frecuente, realizó una nueva interconsulta con la gastroenteróloga. Esta realiza una pHimetría que resultó patológica para un reflujo gastroesofágico ácido, por lo que inició tratamiento con esomeprazol a 10 miligramos días. 2 meses después se juzgó como una regular respuesta a esta terapéutica. El paciente continuaba con vómitos, aunque con una buena progresión ponderal, así que al tratamiento que recibía, es decir, al esomeprazol y a la leche a base de aminoácidos Aminomed, se agregó también ranitidina. A los 8 meses también continuaba con regular respuesta, por lo que se continuó escalando en el esquema y se agregó hidróxido de magnesio. Esto no se puede correr, ¿no? Esta parte no se puede correr. ¿Sí?
¿Qué necesitas correr, Ahí Sebastián? está. No, porque me tapa mi propia presentación. Ahí está. ¿Podés correrlo o minimizarlo eso? Ahí está, ya está. Gracias. Ok. A los 8 meses fue en este momento cuando apareció el primer evento que llamó la atención a los padres, un momento de llanto intenso al levantarlo, y pese a presentar este momento de llanto, el paciente logra el consuelo con los brazos de la madre. Toman un contacto telefónico con el pediatra de cabecera, comentando este hecho, y dado que el paciente había logrado el consuelo en los brazos de la madre, en principio se adjudicó este evento a una angustia del 8º mes. Sin embargo, literalmente a la mañana siguiente, en el contexto de un cambio de pañales, vuelve a presentar un momento de llanto de similares características al previo, así que los padres intranquilos van a la guardia del alemán y consultan por esta razón. En ese momento se realiza una radiografía, en este caso del miembro superior izquierdo. No sé si se llega a apreciar bien, pero bueno, se puede destacar por un lado una fractura cubital, se observa otra fractura ya consolidada de radio izquierda y uno más antiguo en el húmero. Esta placa la solicitó el traumatólogo de la guardia, que fue quien recibió al paciente, y también fue vista por el técnico radiólogo que la efectuó, y en conjunto decidieron realizar una radiografía del miembro contralateral, donde se observaba una fractura cubital también consolidada antigua. Con este contexto se decide la internación del paciente con el diagnóstico entregado a los padres de fracturas patológicas, pero en realidad el trasfondo del motivo de la internación es una sospecha de maltrato infantil. Es en este punto, a las 72 horas, donde el paciente es externado y las condiciones de la externación bueno, fueron un poco discrepantes entre la opinión del hospital y la referida por los padres, en el sentido de que si existía discrepancia si se trataba de una alta médica o había constituido una fuga hospitalaria. Cuestión es que los padres refieren que recién se enteran de este hecho, de esta discrepancia, cuando reciben una citación judicial para una declaración de presentación obligatoria, y es ahí cuando los padres reclaman la revaloración de la situación de la historia clínica y la interconsulta con un endocrinólogo. Es así que a los 8 meses consultan por primera vez al doctor Casinelli, y clínicamente se encontraban los siguientes datos. Por un lado, el paciente presentaba una antropometría totalmente normal para la edad, y llamaban la atención la siguiente descripción. Se trataba de un bebé con una fontanela anterior amplia, la existencia de suturas abiertas, un rosario costal marcado, ensanchamiento metafisario leve, ausencia de dentición primaria a los 8 meses e hiperlaxitud articular. Como signo clínico negativo, mencionar que el paciente presentaba escleras blancas en contraposición a la descripción clásica de la osteogénesis imperfecta, que suelen tener escleras azules. Se realizó un laboratorio inicial tanto en plasma como en orina, donde lo que pretendemos destacar es lo siguiente. Por un lado, un valor de fosfatasa alcalina francamente por encima del valor de referencia normal, una calcemia totalmente normal y un nivel de fosfato en sangre por debajo del valor de referencia. Otras determinaciones en plasma que se hicieron fue el dosaje de 25-hidroxivitamina D, que esta es la forma de depósito de la vitamina, la cual fue totalmente normal. Su hormona biológicamente activa, es decir, el calcitriol, también fue normal, y se calculó el índice de calciura-creatininuria, que fue normal, es decir, el paciente no perdía calcio por orina. Otro de los cálculos que se realizó fue el porcentaje de reabsorción tubular de fosfato, que estrictamente fue normal porque el valor de referencia es que este sea mayor al 85%. Ahora, si uno es un poco más sensible en el análisis de este dato, podemos asumir con un porcentaje de reabsorción tubular de fosfato que llega o se aproxima al 99%, que se trataba de un organismo ávido de fosfato y lo retenía a través de la orina. Con todo esto, se solicitan las radiografías efectuadas en la guardia inicialmente para contextualizar al paciente, y son estas son las mismas que les mostré anteriormente, solamente que plasmadas desde una perspectiva un poco más amplia, donde a las fracturas ya señaladas anteriormente podemos destacar algunos signos que son los que están entre las líneas de punto. Dentro de ello, prestar atención a el desplegamiento de las metáfisis, la concavidad hacia el carpo o hacia el metatarso, según donde estemos mirando, el refuerzo cortical, esto más acentuado en los miembros inferiores quizás, en contraposición a las diáfisis que se ven un tanto más radiolúcidas.
Con todo esto y recordando el nivel de fosfato por debajo del valor de referencia, se hace el diagnóstico sindrómico de un raquitismo hipofosfatémico. Con esto se profundizan algunos estudios. Uno es el del FGF23, que es una fosfatonina, y el otro es el del el estudio molecular del gen FEX. Ambos fueron normales, en el caso del gen fue negativo, y esto descarta la forma más frecuente de raquitismo hipofosfatémico, que es la hereditaria ligada al X. Nos preguntábamos entonces cuál sería la etiología de este raquitismo y pensábamos si quizás podrían tener algún vínculo con las fórmulas lácteas. Independientemente de la etiología, con el diagnóstico sindrómico del raquitismo hipofosfatémico, este paciente inicia el tratamiento con sales de fosfato, se agrega calcio elemental y calcitriol. Y es acá cuando nos preguntábamos cuál sería la situación de la hermana gemela. La evolución de ella someramente la voy a presentar en la porción superior a la línea del tiempo que está en la pantalla, pero básicamente fue calcada la evolución. Obviamente nació en el mismo momento que el hermano, con un peso y una talla normal para su edad gestacional. Al mes se le realizó el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca. A los 2 meses se inició un tratamiento con una leche hidrolizado proteico extenso y posteriormente se escaló a una leche de base de aminoácidos de las mismas marcas que el hermano. A los 4 meses se realizó el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico ácido por medio de una pHimetría, inició el tratamiento con esomeprazol. A los 6 meses se agregó ranitidina y a los 8 meses llega a la consulta citado a través del caso índice. Contaba en ese momento con una antropometría para la edad y para el sexo totalmente normal. Estas son las radiografías de la nena, una nena que recordemos que no tenía antecedentes de fracturas ni eventos que hubieran llamado la atención, y sin embargo las placas son totalmente patológicas. Destacamos signos similares a los que describí en el hermano recientemente, nada más que la ausencia de callos óseos, de fracturas recientes. El laboratorio muestra, por un lado, una fosfatasa alcalina que, si bien estrictamente está dentro de los valores de referencia, si uno es un poco más juicioso podría juzgarla como que está en los cuartiles superiores de ese valor de referencia. El calcio es totalmente normal y, a diferencia del hermano, el fosfato también es totalmente normal. Y para destacar, un valor de PTH francamente elevado. Hago una aclaración con respecto al hermano. El hermano no tenía un dosaje de PTH porque en realidad se había solicitado y la muestra había resultado escasa. En este contexto, la nena se le hace el diagnóstico de un raquitismo carencial calciopénico, secundario a déficit de calcio. Esto uno lo puede inferir a raíz de que, si bien la calcemia es normal, uno puede presumir que es a expensas de ese hiperparatiroidismo secundario. Inicia entonces tratamiento únicamente con calcio elemental 500 miligramos día. Acá voy a mostrar la evolución desde que iniciaron el tratamiento. En la mitad superior de la pantalla la evolución del nene y la mitad inferior la de la nena. Comenzando con el varón, al mes del inicio del tratamiento y a cargo de la gastroenteróloga, inició la reexposición a los lácteos con buena tolerancia. Se realiza el primer control fosfocálcico en este momento, donde normaliza el valor de fosfatasa alcalina. Fíjense que el valor de fosfato también está enteramente normal, y acá sí, ya bajo tratamiento, contábamos con un valor de PTH que era normal. A los 3 meses de tratamiento y con 11 meses de edad cronológica, mostraba una antropometría totalmente acorde a la edad. La velocidad de crecimiento también era óptima. Continuaba aumentando la exposición a los lácteos, de hecho se había incluido en su dieta casancrem, y se había logrado suspender tanto la ranitidina como el hidróxido de magnesio, aunque todavía continuaba con esomeprazol. Este es el par radiológico, a la izquierda el momento del diagnóstico, a la derecha a los 3 meses del tratamiento. Quizás las imágenes resulten un poco chicas, pero bueno, notar que las metáfisis tienen en el control de los 3 meses los bordes bien nítidos, sobre todo me parece que es el signo más marcado de la mejoría clínica. En cuanto a la nena, al mes del tratamiento también inició la reexposición a los lácteos, similar a lo que sucedió en el hermano. A los 2 meses ella logró suspender toda medicación antiácida, incluyendo también el esomeprazol ahí. A los 3 meses progresó la exposición a los lácteos y su antropometría era muy alentadora. Estas son las placas pre y post tratamiento de la nena, donde también se observa normalización, es decir, la cura radiológica en los 2 pacientes. En la mitad superior de la pantalla, la antropometría para talla y peso para el varón, con respecto a la edad cronológica, y algo homólogo para la nena en la mitad inferior.
se observa como, si bien se mantienen siempre en los percentilos normales, tienen cierta tendencia a crecimiento de recuperación, más acusado esto en el peso que con respecto a la talla. Y hasta ahí los casos clínicos. Bueno, los invitamos ahora a las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer a través del chat. Tenemos acá también al doctor Casinelli para que Y responda las si dudas. lo hacen ordenadamente, pueden reactivar su propio micrófono. Si alguien quiere, si se hace ordenadamente. Lo que no podemos es abrir todos los micrófonos juntos. Quiero volver a... Sí, la distancia social. Ahora me corre. ¿Sabes cuánta gente hay conectada? Sí, sí, puede ser. Lo sabéis ya. No, pero los podemos ver. Cuando aparece arriba la barra. 67. No sé si antes de seguir con la parte teórica, el doctor Casinelli quiere hacer algún comentario. Bueno, como verán, esto es optamos por la presentación de dos cuadros clínicos pediátricos típicos, más que endocrinológicos, en donde el diagnóstico pudo llevar, o el mal diagnóstico puede llevar a una situación comprometedora desde el punto de vista legal. Nos interesó muchísimo estos casos. Después, como van a ver, Sebastián les va a mostrar la bibliografía que hay, y esto se empezó a mostrar ya hace un año atrás en diferentes reuniones médicas de endocrinología infantil como casos que tendrían que ser tenidos en cuenta. Entonces, esta es la idea de hacer una presentación pediátrico-endocrinológica, sobre todo para los médicos jóvenes, que con este boom que hay de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que en algunas situaciones, no quiere decir que todos estos chicos pueden llegar a tener algún tipo de patología asociada por esto, pero que en algunas situaciones se pueden llegar a dar que esta alimentación pueda traer algún tipo de consecuencias. Por supuesto que en el caso de estos pacientes, la gastroenteróloga de cabecera de estos dos pacientes se agarraba la cabeza porque tenía como casi 300 pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, y tendría que hacerse un estudio de todos a ver si está. Y yo creo que esto depende de la clínica, ¿no es cierto? Por ahí, como vieron en la hermana, que estaba asintomática, y que si no hubiera sido por el hermano, no se hubiera estudiado. De hecho, en mi primera instancia era posiblemente no estudiarla, pero a insistencia de los padres, y gracias a Dios que pudimos detectar, pero posiblemente la hermana no hubiera tenido ningún efecto si se hubiera hecho un seguimiento, o se hubiera, como ocurrió que inició la alimentación normal, y posiblemente hubiera pasado por ahí desapercibida. Así que esto es para tener en cuenta. Después vamos a presentar la discusión con toda la bibliografía, y sobre todo las características que hay que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de raquitismo y todas las causas que lo pueden ocasionar. Y obviamente sabemos que con esto nos queda claro que el raquitismo sigue siendo una patología que se observa con frecuencia en la población pediátrica, y a pesar de que estamos en el año 2020, esto se sigue viendo. Me parece que no pasa. Ahí está. Bueno, la discusión la vamos a centrar tocando algunos aspectos de la alergia a la proteína de leche de vaca, algunas disquisiciones entre las fórmulas lácteas y las diferencias que existen entre ellas,
repasar un poco de la fisiología del metabolismo fosfocálcico, los aspectos más destacados del raquitismo, y qué se sabe de esta nueva observación que hay entre las fórmulas lácteas como etiología del raquitismo hipofosfatémico. Antes de hablar de alergia a la proteína de leche de vaca, mencionarles un concepto un tanto más amplio, que es el de reacciones adversas a los alimentos, que engloba el de la alergia. Las reacciones adversas, como su nombre lo indica, implican cualquier reacción anómala producida ante la ingesta de un alimento. Dentro de ellas encontramos a las intolerancias alimentarias, donde esa reacción anómala puede originarse por algún trastorno, tanto en el producto que uno ingiere, como por alguna condición propia del huésped. Y el ejemplo que viene a esclarecer esta última situación es el de la intolerancia a la lactosa, donde se engloba dentro de las intolerancias alimentarias, pero el deficitario es el huésped por déficit de lactasa. En contraposición a esto, las alergias alimentarias, la condición es propia del huésped y hacen referencia a una reacción de hipersensibilidad, es decir, que existe un mecanismo inmunitario de base que se desencadena por un alérgeno. Un alérgeno como tal, por definición, es una proteína o de estructura proteica, donde a mayor tamaño y peso molecular de ese alérgeno, mayor capacidad estimulante de la respuesta inmune. El mecanismo inmune puede ser mediado por IgE, no mediado por IgE, y este último hace referencia a mecanismos de citotoxicidad directa, o bien mecanismos que engloban los dos anteriores y se denominan por ende mixtos. En cuanto a la alergia a la proteína de leche de vaca, comentarles que es la forma de alergia alimentaria más frecuente. En los primeros 6 meses de vida, la prevalencia disminuye con la edad, es variable, pero disminuye con la edad de nuestra población, de la población pediátrica. Aquellos lactantes alimentados exclusivamente con pecho materno tienen una incidencia sumamente baja de esta patología y en caso de desarrollarla, dan lugar a formas leves. Como todo trastorno catalogado como multifactorial, conlleva un vínculo genético, pero también se imbrincan con cuestiones ambientales y de historia personal. Dentro de los factores genéticos existe la historia de atopía en los familiares. Es así que cuando el padre o la madre tienen antecedentes de atopía, el riesgo de que la descendencia también lo presente es de entre el 20 al 40%, teniendo mayor nexo cuando la madre es la atópica. Y aclararles acá que hablo de atopía en el concepto más amplio de atopía, no netamente vinculado al aspecto gastrointestinal, a las alergias alimentarias. Cuando ambos progenitores son atópicos, el riesgo de que la descendencia también lo sea es del 40 al 60%, y cuando uno de los hijos es el atópico, que otro también esté presente esta predisposición, es entre el 25 al 30%. Vinculado al concepto de alergia está el de tolerancia oral, que hace referencia a la posibilidad que tenemos de ingerir alimentos sin suscitar en condiciones normales una respuesta inmune, y esto viene dado porque existe un equilibrio delicado entre aquellos factores que promueven una respuesta inmunitaria, es decir, los linfocitos CD4, CD8 y anticuerpos, y aquellos que aplacan la respuesta de estos últimos, es decir, los linfocitos T supresores. Cuando existe entonces una alteración en este equilibrio es cuando se predispone al desarrollo de las alergias alimentarias. Y luego está la historia natural de cada uno de los pacientes, si se trata de un nene sano, un nene alimentado a fórmula o a pecho, si es un paciente poliinvadido que recibe antibióticos por mucho tiempo y esto pueda condicionar alteración en la flora intestinal, entre otras cuestiones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la idea no es detallar todo este cuadro, sino mencionarles que las manifestaciones clínicas de la alergia se pueden clasificar según, por un lado, el mecanismo inmunológico que las medie, es decir, esto si se trataba de mecanismos mediados por IgE o por citotoxicidad, o mecanismos mixtos, y por otro lado, según la inmediatez desde la exposición al alérgeno con respecto a la aparición de síntomas. Hay algunos que son inmediatos, básicamente los mediados por IgE suelen tener estas características, y suelen dar un abanico de manifestaciones, algunas directamente con el contacto, con síntomas de flebosis en el área de contacto, hasta el extremo de gravedad de la anafilaxia. Las otras formas suelen estar más diferidas en el tiempo y pueden variar desde síndromes malabsortivo, con todo lo que eso conlleva, es decir, anemia, retraso pondoestatural y demás. Y también el otro punto de variación en la clínica es el grado de compromiso mural en el tracto gastrointestinal, es decir, si comprometen solo la mucosa, muscular y mucosa, o la totalidad del espesor mural.
Gran parte de la bibliografía, y esto está también detallado en los archivos argentinos de pediatría del 2009, hablan sobre, o hacen un apartado sobre los cólicos. Si de por sí el mecanismo de los cólicos fisiológicos de los lactantes no está del todo claro qué los suscita, todavía es más discutido y tiene pobre nivel de evidencia el vínculo de los cólicos con la alergia, con las alergias alimentarias. Se intenta entonces establecer qué criterios pueden ayudarnos a pensar que esos cólicos puedan responder a una base orgánica, y entonces se detallan los siguientes: que los cólicos no tengan un patrón horario, que presenten llanto de más de 3 horas por día, que sean a predominio postprandial y eventualmente puedan tener algo de compromiso ponderal. La idea de tratar de discernir si se tratan de una causa orgánica o no es justamente evitar la sobreestimación diagnóstica y las conductas médicas que se desprenden de un diagnóstico eventualmente erróneo. El diagnóstico de la alergia entonces se funda en la sospecha clínica y posteriormente una respuesta favorable a la exclusión de los lácteos de la dieta, y esto se debería cotejar con lo que se denomina prueba de provocación, es decir, la reaparición de los síntomas ante la reexposición a los lácteos. Idealmente, como método gold standard, esto debería realizarse a doble ciego, pero en la práctica clínica se realiza en forma abierta, es decir, tanto los padres como el profesional que lo indica conocen que se está desafiando al paciente y que se están reintroduciendo los lácteos en la dieta. Algunos auxiliares en la práctica clínica, como el dosaje de IgE total, resulta poco específico porque no hace referencia a que la atopía justamente proceda del tracto gastrointestinal. Puede ser un paciente atópico y tener IgE elevada, por ejemplo, por atopías en piel. Otros, como el prick test, tiene una utilidad relativa porque solamente dan reacciones cutáneas positivas, las formas mediadas por IgE. Acá traemos dos algoritmos, que el de la izquierda de la pantalla lo enumeré como número 1 y el otro número 2. La idea tampoco es desglosar esto, sino tomar conciencia de el accionar futuro una vez que uno realiza un diagnóstico. El algoritmo 1 habla de aquellos lactantes alimentados exclusivamente con pecho, y el otro es en el que al menos tienen introducida parte de su dieta a base de fórmulas. Tanto en una como en otra situación, cuando uno indica por diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca la exclusión de los lácteos de la dieta queda condicionada, por ejemplo, a base de hidrolizados extensos, hasta el año de vida. O sea, desde que uno hace un diagnóstico tiene unos buenos meses para adelante donde la dieta de esos pacientes estará condicionada. En el algoritmo número 2, el otro concepto que resulta importante es que, salvo situaciones muy puntuales, el primer paso terapéutico, una vez que uno realizó el diagnóstico de la alergia, es con hidrolizados extensos y no con fórmulas a base de aminoácidos. Y solamente en este algoritmo se habla de considerar el inicio directamente con fórmulas a base de aminoácidos en formas graves, y formas graves hace referencia no a un paciente que es más o menos irritable o que tiene más o menos cólicos, sino que son datos bien objetivos, como un paciente con falla de Medro, anemia con sangre oculta en materia fecal, hipoalbuminemia, dermatitis atópica grave o exudativa o síntomas respiratorios recurrentes. Pasando al punto de las fórmulas de leche, estas se pueden clasificar de distintas formas. Una que hace referencia al contenido de las mismas, incluimos las que se denominan hidrolizados extensos, que son las que contienen péptidos con un peso molecular menor a 3000 Daltons, y dentro de las marcas comerciales, bueno, la Pepti Junior quizás es la más conocida, y está ahí también la Nutramigen, que es la que recibió nuestro paciente. Luego encontramos las basadas en aminoácidos, que, como su nombre lo indica, son libres de péptidos y contienen una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales. Como marcas, la paradigmática es la Neocate, pero también encontramos L-Care y la Aminomed, que fue la que recibió nuestro paciente. Estas tienen como características que son económicamente más costosas, suelen tener algo distorsionado el sabor, por lo cual en ocasiones tienen menor aceptación por los lactantes y tienen mayor carga osmolar. Y luego existen otro grupo de leches, ninguna recomendadas para la alergia a la proteína de leche de vaca. Una de ellas son los hidrolizados parciales, que contienen proteínas intactas, y esto las hace poco aptas para la enfermedad de la que estamos hablando. Otra, las basadas en proteínas de soja, que si bien son menos costosas y suelen ser sabrosas y por lo tanto los lactantes las aceptan bien,
tienen una reactividad cruzada con las proteínas de leche de la vaca que las hacen inaptas para esta indicación. Y algo homólogo se puede pensar con las leches derivadas de otros mamíferos. Cuestión es que los dos primeros grupos, es decir, los hidrolizados extensos y las basadas en aminoácidos, son las que se catalogan como leches hipoalergénicas, y esto es así porque en el 90% de los casos, al utilizarlas, se eliminan los síntomas y no presentan reactividad alérgica en estudios comparativos a doble ciego. Dos enunciados de dos artículos que refuerzan un poco lo que venimos charlando. Uno es de una revista de alergia, que es el de arriba, donde establecen que se requieren más estudios costo-beneficios para iniciar el tratamiento de los niños con alergia con fórmulas basadas en aminoácidos, reforzando de vuelta que el primer escalón terapéutico es el de los hidrolizados extensos. Y la publicación de abajo, que es de la revista JAMA del año 2010, establece que existe falta de uniformidad en los criterios diagnósticos y que existe necesidad de establecer criterios diagnósticos comunes y mayor rigor en el diseño de los estudios sobre el tema, apuntando de vuelta a la necesidad de ser cautelosos a la hora de rotular a los pacientes como portadores de una alergia a la proteína de leche de vaca. Esta es la composición de arriba, la Neocate, como la paradigmática de las leches basadas en aminoácidos, y abajo la que utilizó nuestro paciente, también basada en aminoácidos. Y con esto lo que queremos puntualizar es que la Neocate, que es sobre la que más apuntan la gran mayoría de los artículos, tiene incluso mayor carga absoluta de calcio, fósforo y magnesio que las otras elementales. Para repasar el metabolismo fosfocálcico, uno de los pilares es el intestino a través del enterocito. En este punto, el calcio como catión divalente tiene una absorción dificultosa, y tal es así que se elimina por heces entre el 20 al 90% de lo ingerido. De aquello que pasó a la circulación sistémica, se reabsorbe en el túbulo proximal un 60%, un 30% en el asa de Henle y un 10% en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. En cuanto al fósforo, su absorción se realiza entre un 60 a 80% de lo ingerido y tiene mayormente lugar entre el duodeno y el yeyuno. Se realiza por dos mecanismos, uno es pasivo y como tal, a mayor carga ingerida, mayor absorción, y otro en forma activa por un cotransporte sodio-fósforo acoplado a una bomba sodio-potasio-ATPasa. De lo que circula, valga la redundancia, en la circulación sistémica, se filtra un 90% a nivel renal, y de esto se reabsorbe un 85% entre el túbulo proximal y el túbulo contorneado distal. Esta reabsorción a nivel distal está a cargo también por un cotransporte sodio-fósforo. Otro de los pilares son las glándulas paratiroides, que estas típicamente son 4, localizadas en las caras posterolaterales de ambos lóbulos tiroideos, o bien en las cápsulas de esta. Digo típicamente 4 porque eventualmente pueden haber glándulas supernumerarias o estar alguna faltante y ser simplemente esto una variante anatómica sin traducción patológica. Cuestión es que el principal estímulo para la secreción de PTH, que es la hormona biológicamente activa producida por estas glándulas, es la hipocalcemia o un grado de hipocalcemia relativo. Esta secreta en PTH posterior a un procesamiento de una preprohormona, procesamiento proteolítico. La PTH liberada en plasma encuentra sus células blancos y interactuando por medio de receptores de membrana acoplados a proteínas GS, da lugar al estímulo de AMP cíclico como segundo mensajero, que da lugar al efecto biológico. Uno de los traductores de este efecto es el riñón, donde promueve la reabsorción de calcio, y la porción sensible a la regulación de la PTH es ese 10% que se reabsorbe en la nefrona distal. Además, genera un efecto fosfatúrico al inhibir el cotransportador sodio-fósforo, que tenía un efecto reabsortivo. Otro de los efectores es el hueso. En este punto genera un efecto rápido, donde en condiciones normales existe entre la membrana apical del osteoclasto y la superficie ósea una cierta cantidad de líquido, que se denomina líquido óseo, que tiene abundante concentración de calcio, y tras la llegada del estímulo de PTH, este es fácilmente biodisponible y llega a la circulación para ser utilizado. Si el estímulo de la PTH persiste, lo que se genera es un efecto proliferativo de los osteoclastos, aumentando el número de unidades resortivas.
Otro de los pilares de este metabolismo es la vitamina D o ergocalciferol. Esta es la forma de vitamina D2 que proviene de la dieta, aunque también encontramos alcohol-calciferol o vitamina D3 que se genera por la exposición de la piel a la radiación ultravioleta, y de las dos, la vitamina D3 es la cuantitativamente más importante. Independientemente del origen, esta circula en plasma, circula como una prohormona unida a su proteína específica, que es la DBP, o Vitamin D Binding Protein, hace un primer pasaje hepático donde sufre una hidroxilación para dar lugar a la 25-hidroxivitamina D, que es la forma de depósito, y esta es la que habitualmente dosamos en el laboratorio en el CDIE. Esa 25-hidroxivitamina D requiere una segunda hidroxilación que se lleva a cabo a nivel renal por la 1-alfa-hidroxilasa renal, que es el calcitriol, bajo la forma de 1,25-hidroxivitamina D. Esta sí es la biológicamente activa y también sensible a la regulación de la PTH. Y como hormona esteroidea, esta se une a receptores intracelulares para dar lugar al efecto biológico. Su efecto consiste en promover la absorción fundamentalmente de calcio, aunque también reabsorbe fosfato a nivel del enterocito. Por otro lado, inhibe el transporte activo, estimula el transporte activo a nivel renal de fosfato, por lo tanto, esta tiende a ahorrar fósforo tanto de la pérdida renal como promover su absorción a nivel intestinal. Y cuando las concentraciones tanto de calcio como de fósforo se normalizan, se genera un feedback negativo y una inhibición de la 1-alfa-hidroxilasa renal para encontrar un balance apropiado. Pasando al raquitismo, este se define como una enfermedad del esqueleto en crecimiento, para diferenciarlo de la patología del adulto, que es la osteomalacia, que resulta de una mineralización defectuosa del tejido óseo. Al mineralizarse de manera incorrecta, se genera un acúmulo de matriz osteoide que da lugar a las manifestaciones clínicas. Su etiología se puede dividir según el mineral primariamente afectado. Pueden ser raquitismo calciopénicos o fosfopénicos. De los calciopénicos existen a su vez diferentes causas. La más paradigmática, por ser la más frecuente, es el déficit simple de vitamina D. A su vez, ese déficit simple puede encontrar su causa en diferentes cuestiones, desde síndromes malabsortivos por la patología de base que se nos ocurra, patologías hepáticas, alteraciones metabólicas, como drogas que compliquen el funcionamiento del citocromo P450, o cuestiones más de costumbres, como poca exposición solar, una dieta muy estricta y demás. En cuanto al raquitismo fosfopénico, encontramos formas adquiridas, que suelen ser pacientes con comorbilidades, por ejemplo, recién nacidos pretérminos extremos, bajo peso, alimentados con leches enriquecidas en calcio. El exceso de calcio quela el fosfato y secundariamente entonces se da lugar a fosfopenia. Pacientes renales crónicos que utilizan hidróxido de aluminio, que eso a su vez genera un efecto indeseado como quelante de fosfato. Y luego encontramos las formas hereditarias, de las cuales la más relevante para nosotros es el raquitismo familiar dominante ligado al X, que es la forma más frecuente de raquitismo hipofosfatémico. Dos menciones en cuanto a las dos formas más frecuentes de uno y otro grupo. En cuanto al déficit de simple vitamina D, su fisiopatología, comentarles que yo lo voy a mencionar como algo secuencial, pero en realidad es algo dinámico y que se da en forma simultánea. Suponiendo que el primer punto de este trastorno sea un déficit de vitamina D, esto condiciona una disminución en la absorción intestinal de calcio y por lo tanto hipocalcemia, que se constituye en el principal estímulo para la secreción de PTH. Entonces se genera un hiperparatiroidismo secundario. La PTH genera los efectos que mencionábamos recientemente, es decir, promover la resorción ósea de calcio, promover la reabsorción renal de calcio, tener un efecto fosfatúrico para tener calcio libre, biodisponible, no quelado, y estimular la 1-alfa-hidroxilasa renal. En el laboratorio también se suscitan algunos estadios. Para comprender esto, mencionar que el inicio como déficit de vitamina D condiciona una hipocalcemia por lo que mencionamos, y esto da lugar a un hiperparatiroidismo secundario. El aumento de PTH tiene como objetivo último normalizar la calcemia, que se consigue en el segundo estadio, pero lo hace en detrimento de la fosfatemia. Por lo tanto, en el estadio 2 existe hipofosfatemia, y es la carencia de este mineral es el que se traduce en las manifestaciones radiológicas. Por lo tanto, recién en el estadio 2 bioquímico tenemos el correlato en las radiografías. En el estadio 3 los mecanismos de compensación no dan abasto y todos los parámetros están alterados.
En cuanto al raquitismo hipofosfatémico ligado al X, mencionarles que existe un gen que se denomina gen FEX, que está codificado en el cromosoma X, que da lugar a la síntesis de proteínas que tienen función de endopeptidasas. En condiciones normales, esas endopeptidasas clivan lo que se denominan fosfatoninas. Existen varias fosfatoninas, dentro de ellas el FGF23 es la forma más emblemática. Las fosfatoninas en condiciones normales generan fosfaturia. Cuando existe una mutación en el gen FEX, no se pueden codificar esas endopeptidasas, por lo tanto existe mayor concentración de fosfatoninas que promueven la fosfaturia, y por lo tanto el paciente tiene pérdida renal de fosfato, lo que condiciona una hipofosfatemia. Cuando uno hace los índices renales, se observa que el porcentaje de reabsorción tubular de fosfato es bajo, y eso es lo que lo diferencia del raquitismo hipofosfatémico de origen carencial. Recordemos que nuestro paciente tenía un porcentaje de reabsorción tubular de fosfato cercano al 99%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los sitios más emblemáticos donde se pueden ver estas manifestaciones se describen en los huesos largos por ser los de crecimientos más activos, y en los primeros años de la vida porque el paciente crece a una velocidad de crecimiento mayor. Típicamente se dice que las lesiones en los lactantes suelen ser indolentes, en tanto que los niños mayores pueden manifestar dolor. Dentro de ellas encontramos el cráneo Tabes, que se describe como la sensación al presionar el cráneo del paciente, un cráneo reblandecido, como sería presionar una pelota de ping-pong. Puede existir frente amplia, fontanelas y suturas también amplias, fracturas patológicas y, como decíamos, sobre todo en los lactantes, muchas veces indoloras. A nivel de las epífisis existen rodetes palpables o a veces visibles, eso es por el acúmulo de matriz osteoide. Ese mismo acúmulo puede dar la forma de nódulos en las epífisis. El acúmulo de matriz osteoide en las uniones condrocartilaginosas costales pueden dar lugar al rosario raquítico. En los niños que deambulan, las deformidades de los miembros inferiores pueden dar a la izquierda el genu valgo y a la derecha el genu varo. También pueden existir deformidades torácicas que se denominan tórax en quilla y hablan de un raquitismo más severo. Ese tórax en quilla consiste en una base ancha y los extremos superiores ausados o en vértice, y es consecuencia de una estructura osteocartilaginosa reblandecida y sometida a las tracciones ligamentosas del área. También puede haber retraso en la dentición, alteración en el esmalte dentario, hernias por hipotonía muscular, hipotonía que también puede generar retraso en pautas motoras, traqueomalacia por afectación del componente cartilaginoso de la tráquea. Y algunas de todas estas descripciones son menos frecuentes o tienen cierta particularidad en la forma familiar ligada al X. Se describe entonces que en estos pacientes no suele haber cráneo Tabes, no suele desarrollarse rosario raquítico. De los genus, el genu varo es el más frecuente, no suele haber retraso en la dentición, y una característica quizás propia de este es la posibilidad de desarrollo del síndrome de Meniere, que es un síndrome vertiginoso, y en este caso estaría condicionado por afectación de los conductos semicirculares del oído interno como manifestación del compromiso óseo. Como anticipábamos antes, la sospecha es clínica, pero la confirmación requiere de las radiografías. Esta es la radiografía de nuestro caso índice, y ahí describimos lo que se suele encontrar en el raquitismo. Una es un aumento en la distancia entre el radiocúbito con respecto al carpo. Existen metáfisis con cavidad orientada hacia el carpo, que se denomina metáfisis en copa de champagne. Estas metáfisis también están desflecadas, con bordes poco nítidos. Existe menor densidad de las diáfisis de los huesos largos, y a veces esa menor densidad se concentra en ciertos lugares en forma bien circunscripta, y eso es lo que se denomina imágenes lacunares. Y también hay retraso en la aparición de los núcleos de osificación. Entrando un poco a lo que se sabe de la posible asociación de las fórmulas elementales con el raquitismo hipofosfatémico, primero mencionarles que lo que se encuentra son reportes de caso que no hacen más ni menos que describir casos aislados, similares a lo que pasó con nuestros pacientes. Es un tema relativamente nuevo, por lo tanto, si se fijan en las referencias bibliográficas, la data es del 2017 hasta la actualidad. Uno que les mencionamos de una revista de nutrición del año 2018. Este es un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en el Reino Unido en 6 centros, donde recolectaron 10 casos en total. Las características de esta población fue que el 70% eran menores de 1 año, el 80% eran pretérminos,
el 80% utilizaban o bien inhibidores de la bomba de protones o bloqueantes histaminérgicos. Todos recibieron Neocate como marca de la fórmula elemental, y las indicaciones, algunas eran con indicaciones bien categóricas, bien precisas, y otras pueden ser un poco más controvertidas. El motivo de derivación al endocrinólogo, el motivo fue mayoritariamente secundario a fracturas, aunque hubieron otros casos. Estos son los 10 pacientes, que tampoco voy a entrar en detalle, pero sí prestar atención que son pacientes atravesados por comorbilidades mucho más severas que las que presentaron nuestros pacientes, desde síndromes genéticos. En la lista de las fracturas, el segundo es un paciente con corticoterapia prolongada, por un trasplante de médula ósea, por una inmunodeficiencia combinada severa. O sea, son pacientes con unas enfermedades de bases bien pesadas. El laboratorio inicial, 9 de los 10 pacientes presentaron hipofosfatemia, y el único que no lo presentó es porque ya estaba suplementado con fosfato al momento de la derivación al endocrinólogo, y de los que se realizaron determinaciones en orinas, y por lo tanto se pudo calcular el porcentaje de reabsorción tubular de fosfato, el 100% tenían avidez por el fósforo, es decir, un porcentaje de reabsorción mayor al 96%. La evolución fue que el 100% normalizó la fosfatemia entre 1 a 4 meses tras el suplemento con fosfato. Ahora bien, aquellos pacientes que normalizaron la fosfatemia porque recibían fosfato, pero continuaban con la Neocate, tuvieron mayor incidencia de deformidades óseas, de nuevas fracturas y de fracturas recurrentes. Y en contraposición a esto, el 100% de los pacientes evaluados a los 6 meses tras la suspensión de Neocate normalizaron las radiografías. Ellos también citan en este artículo la comparación de uno de los casos antes y 6 meses posteriores al tratamiento, donde también observan la cura radiológica. De acá no solamente voy a mencionar unos títulos y qué enseñanza dejaron esos artículos en quienes los escribieron y por lo tanto en quienes los leímos. Uno es del 2017, donde en el título señalan que no se trata siempre de abuso infantil, y bueno, y hacen hincapié en la asociación entre las fórmulas y el raquitismo hipofosfatémico. Puntualmente, este hace referencia a las posibles implicancias médico-legales de nuestro accionar, y secundariamente a eso, el perjuicio que nosotros podemos generar en el bienestar psicosocial de los chicos. Se trataba de un paciente cuya madre tenía historia de drogadicción, incluso durante el embarazo, y por lo tanto la custodia la tenía la tía, la hermana de la mamá. El paciente comenzó con fracturas bajo la custodia de la madre, y por eso se dio intervención al juzgado de menores. Posteriormente ese juzgado no encontró datos objetivos de maltrato infantil, pero por el simple hecho de haberse investigado a la tía, esta perdió la posibilidad de la adopción legal del menor. En una publicación del 2019, una revista de osteoporosis, directamente en el título puntualiza a la Neocate como marca comercial, y esta lo traemos porque es la primera que trata de hipotetizar cuál puede ser la razón por la cual los pacientes con Neocate se ven más afectados. El planteo hace referencia a que quizás la forma en que proveen el fosfato, es decir, las sales de fosfato que incluye la Neocate, puedan tener una absorción más dificultosa que otras fórmulas elementales. Y el último título lo traemos porque es el que mayor reporte de casos incluye. Este es de casos entre el 2014 y 2016, donde recolectaron 51 casos, y de ellos mencionarles que el 100% recibían Neocate, y la gran mayoría, la totalidad, presentaban comorbilidades de peso. Estos pacientes tenían una media de calcio en plasma totalmente normal, la media de fosfato era bien baja, de 2,1, la fosfatasa alcalina elevada, y el porcentaje de reabsorción tubular de fosfato también bien elevado. El 91% utilizaron inhibidores de la bomba de protones en estos pacientes, y se desarrolló en un 47% tras el inicio de fosfato hipocalcemia, que es un punto a destacar, ya que cuando uno repone aisladamente el fósforo por encontrar hipofosfatemia en el laboratorio, parte de ese fosfato que uno está utilizando en forma medicamentosa quela el calcio libre, y por lo tanto secundariamente como complicación de nuestro tratamiento se puede dar hipocalcemia. Por lo tanto, lo ideal es, la indicación es suministrar ambos, como se dio en nuestro caso índice presentado. Algunos mensajes para llevarse a casa como conclusión: que salvo casos floridos, la alergia a la proteína de leche de vaca conlleva sintomatología inespecífica común a otras patologías e incluso a procesos fisiológicos.
El sobrediagnóstico trae consecuencias económicas de estigmatización y en ocasiones nutricionales para nuestros pacientes. Exceptuando situaciones puntuales, el tratamiento inicial de la alergia en los lactantes no alimentados exclusivamente con pecho debe ser con los hidrolizados extensos. El diagnóstico del raquitismo, independientemente de la etiología, se sospecha con la clínica y el laboratorio, pero requiere la confirmación radiológica. Las comorbilidades existentes en niños tratados con fórmulas basadas en aminoácidos pueden retrasar la sospecha diagnóstica del origen nutricional del raquitismo y adjudicar estos hallazgos a algunas de las comorbilidades de base. El aporte de sales de fosfato en el tratamiento del raquitismo hipofosfatémico conlleva riesgo de hipocalcemia y por lo tanto, lo que mencionaba recién, el tratamiento combinado con calcitriol y o calcio. Se desconoce el mecanismo fisiopatológico que vincula las fórmulas elementales con el raquitismo hipofosfatémico. La mayor observación con Neocate hace suponer un origen mal absortivo de las sales de fosfato que contiene. Adicionalmente, el alto porcentaje de pacientes tratados con IBP permite hipotetizar la necesidad de un medio ácido para absorber determinadas sales de fosfato. Y por último, los datos disponibles se sustentan en reportes de casos. Es deseable la producción de información con mayor nivel de evidencia. Eso es todo. Bueno, excelente la presentación, muy interesantes los pacientes. Es una realidad que tenemos muchos niños que están tratados con este tipo de fórmulas de aminoácidos, con alergia a la proteína de leche de vaca, y esto es una situación que me parece muy importante, el alerta desde ustedes, que ven a los pacientes con complicaciones y con el raquitismo, para que, bueno, todos los pediatras estemos más atentos en esta pesquisa que es clínica, empieza por nosotros para poder llegar a ustedes. No sé si el doctor Cassinelli quiere hacer un comentario de cierre. Estuvo ya, no vamos a extendernos mucho, creo que ya estamos sobre el horario, y básicamente eso es lo que vos mencionás. O sea, los pediatras van a ser siempre el médico de cabecera, la primera referencia que los padres van a ir a consultar por algún tipo de sintomatología que puede llegar a tener relación con nuestra especialidad. Con lo cual tenemos que estar, y sobre todo teniendo en cuenta estos dos pacientes donde, como bien mencionó Sebastián, el diagnóstico de raquitismo es radiológico. Lo vamos a sospechar por la sintomatología, por los antecedentes, por el laboratorio, pero lo vamos a reconfirmar o confirmar en forma concreta con la radiología. Entonces, y evitar, como se mostró, un diagnóstico erróneo de posible maltrato, que sabemos lo que conlleva eso, ¿no es cierto? Con lo cual, eso es lo básico que, como se mencionó en los mensajes para llevar a casa, esto es a tenerlo muy, muy, muy presente para evitar, porque con una simple radiología, sobre todo estando internado y visto por especialistas, radiólogos y eventualmente traumatólogo, se concentró pura y exclusivamente en las diversas fracturas y no se vio el resto. Y eso hubiera evitado ciertos inconvenientes que obviamente se suceden cuando uno interpreta mal estos diagnósticos. La doctora Rabinovich comenta en el chat, bueno, que ella comparte esto, que ha visto pacientes prolongar el uso de estas fórmulas más allá del año de vida, como que alertando sobre, bueno, al control que tienen estas leches que, no olvidemos, son medicamentosas. Claro. Así que me parece bueno el aporte de también uno tener el control de qué leches reciben los pacientes. Bueno, si no hay más preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento o escribir en el chat. Un minutito y los liberamos. Ustedes se montón, ¿eh? Sí. Tienen mucha hinchada en el chat. Hay muchos endocrinólogos mirando el Ateneo. Bueno, les vamos a agradecer a todos por haber participado. El Ateneo va a quedar grabado y en los próximos días el doctor Goldfarb va a publicar el enlace para que los que no pudieron verlo en vivo lo puedan ver después.
Y muchísimas gracias a ambos, la verdad que fue muy claro, excelente la presentación. Van a hacer un aplauso general. Activé todos los micrófonos para que haya... Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene.